Bienvenidos a un programa más del Secreto de las Estrellas, todos los días jueves a las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche. Un programa más, en cuarentena todavía. Bueno, mañana nos dirán si continúa o no. Vamos a ver qué ocurre. En el programa anterior hablamos de teorías de la conspiración, que eran teorías de la conspiración y que terminaron siendo ciertas. O sea, se logró descubrir que era verdad, ¿correcto? No terminamos con todos los casos más importantes por un tema de tiempo, pero hoy voy a terminar con ese programa, es decir, voy a continuar con unos casos más, con unas teorías más que eran muy conocidas, como por ejemplo hay una con la que voy a tener mucho cuidado porque seguramente va a haber un montón de arena cuando lo mencione, pero es un caso real, o sea, la verdad es una sola. Era una teoría que bueno, la voy a hablar más en detalle, pero les voy a dar un adelanto. Ocurría de que se decía de que el gobierno de Estados Unidos estaba contaminando el agua para volver homosexuales a las personas, ¿correcto? Ahora bien, luego de un estudio del cual ya hablaré más adelante, logró descubrirse que en cierta medida era real, ¿correcto? Que sí se había contaminado agua y que sí en animales se había detectado ciertos, que habían cambiado de sexo, ¿ah? No estamos hablando de... Bien, para las teorías feministas voy a hacer un acápite, porque quiero ser muy delicado en este punto, que no quiero que se armen escándalos o que me censuren después, ¿correcto? Se habla de sexo y género, sexo hay dos, ¿sí? Pero se dice en algunas organizaciones feministas o en algunos lobbies LGTB, o sea, organizaciones gays, de gays, transexuales, lesbianas, etcétera, se dice que existen muchos géneros, ¿sí? El sexo es de acuerdo al órgano reproductor que tú tienes, ¿no? El femenino o el masculino. Y el género es según cómo tú te quieres inventar ser, ¿no? Ya es un tema ya más complejo, por decirlo de alguna manera. Para más detalles se puede leer a Simone de Beauvoir para hablar de ese tema, que ya hablaré de ese tema quizá. Estoy preparando un programa bien detallado, el cual tiene que estar muy, muy bien hecho porque no quiero generar polémica, pero en algunas teorías feministas se habla de sexo y género, ¿correcto? Entonces, vamos a ser muy claros en eso, ¿sí? Quiero poner el parche ahorita con ese tema porque más adelante hay un caso que era una teoría de conspiración de la que ya van a hablar, en la que se supone, se decía, se iba a cambiar o se quería generar homosexuales dentro de los Estados Unidos. Entonces quiero poner ese parche para que no se me alarmen cuando lo escuchen. Entonces, por si acaso. Es un caso real, documentado y lo pueden revisar en cualquier documento científico válido. ¿Sí? Entonces, bien. Vamos a hablar también, hemos hablado también del nacionalsocialismo. Vamos a tener un programa más detallado en relación a la simbología nacionalsocialista, porque sobre el nacionalsocialismo se hablan demasiadas cosas. Hay demasiada propaganda negativa y ficticia y también positiva del nacionalsocialismo. Hay muchos mitos alrededor del nacionalsocialismo, no solamente de Hitler, sino del nacionalsocialismo en general. Entonces vamos a aclarar algunas cosas, porque la historia de la Segunda Guerra Mundial está llena de conspiraciones, o sea, de teorías de la conspiración, ¿no? Patton, la muerte de Patton, por ejemplo, la muerte de Kennedy está ligada con el nacionalsocialismo, la muerte de Patton, ¿no? La fundación de la NASA, todo eso está ligado, aunque no lo crean, la KGB, la creación de las metralletas de la Kalashnikov, todo eso está ligado a un solo punto, a un solo origen, la Segunda Guerra Mundial y el nacionalsocialismo y sus grupos secretos que históricamente está comprobado que existen, ¿correcto? Goebbels en sus diarios en puño y letra los menciona, entonces no es nada fantasioso, no es nada, no, vamos a hablar lo que está históricamente comprobado, ¿correcto? Quiero poner estos parches porque en realidad los temas que estoy tocando sobre teorías de la conspiración, tanto en el programa anterior como este programa, levantan un poco de polémica y de polvo. Sobre todo en el tema relacionado al nacionalsocialismo, que es un tema muy sentimentaloide
Y el tema de la homosexualidad, que también es un tema del sexo, el género y feminismo, que también es un tema bien polémico, que por ahora no quiero tocar, pero sí lo voy a tocar, ¿no? Ahora ustedes miran, ¿qué tienen que ver las conspiraciones? ¿Qué tiene que ver con esto, con el feminismo? Pues mucho. Porque la Revolución Francesa se inicia en base a conspiraciones. Y quienes estuvieron ahí fueron feministas. Y no lo digo yo, lo dice una historiadora feminista y de izquierda, española, de apellido Varela, que publicó un libro totalmente de izquierda y feminista, que es la historia del feminismo, en donde lo menciona, ¿correcto? O sea, no es que yo me invente. Entonces, bueno, vamos ahora a ir con imágenes, voy a poner el audio para no aburrirlos con mi cara. Y vamos a especificar las teorías de conspiración que nos faltaron mencionar en el programa anterior. Bien, en el programa de hoy vamos a continuar con lo que no pudimos terminar porque el tiempo se nos hizo muy pequeño en el programa anterior. El día de hoy vamos a continuar con el tema teorías de la conspiración que resultaron ser ciertas, o sea, teorías, teorías, historias que tenía la gente a lo largo del tiempo y que al final resultaron ser ciertas, ¿no? Hablamos del azúcar, por ejemplo, que culpó toda la grasa, ¿no? Que era algo similar a lo que conversamos en el programa anterior, que era con respecto al tabaco, ¿no? El tabaco, pues esto fue, digamos, un tema tabú durante un tiempo mientras las tabacaleras recomendaban, ¿no? Recomendaban pues consumir tabaco. Ocultaban la verdad de que la nicotina, el tabaco, pues podía generar cáncer y todo esto. Cosa que ahora ya se sabe, pero antes, en ese entonces, la gente decía que era una teoría de conspiración, que eso era imposible, que el tabaco no podía matar. Lo mismo ocurrió con el azúcar. Más o menos en la década, perdón, de los 60 y 70, por aquel entonces arrancaron varios estudios con el fin de investigar qué factores de la dieta podían influir en el desarrollo de trastornos cardiovasculares. O sea, todo inició con una investigación sobre el origen de los trastornos cardiovasculares. En un inicio eran dos los candidatos, o sea, como que dos grupos los que podrían ser, ¿no? Uno, los azúcares y otro, las grasas saturadas. Pero de pronto, los azúcares se descartaron, ¿no? Y lo único que quedó fue las grasas como únicas culpables de todos los males del consumidor. Esto obviamente financiado por las azucareras, obviamente, por las empresas que estaban dedicadas al tema del azúcar, ¿no? Incluso varios científicos, entre ellos una editora de la revista Science y un profesor de Harvard, lo confirmaron. Ahorita no recuerdo los nombres, no los tengo muy a la mano, pero sí, una editora de una revista y un profesor de Harvard, si mal no recuerdo, confirmaron que sí, la culpa lo tenía todas las grasas. Alegaron que incluso una dieta baja en grasas permitiría aumentar el consumo de azúcares sin riesgo a la salud. Tiempo después ya sabemos pues, que a partir de los 80, ¿no? Empezó un detonante, un boom de obesidad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y no obesidad por grasa, ¿no? Sino por un tema de diabetes. O sea, la gente se volvía gorda por el tema de azúcar y hubo un boom de diabetes, ¿no? Obviamente se decía de que la Fundación para la Investigación del Azúcar había subvencionado algunas investigaciones para dar un informe positivo, ¿no? Esto sí es una teoría, empezó como una teoría de conspiración, pero resultó siendo cierta, ¿no? Bien, otro tema, por ejemplo, bueno, ya conversamos del gobierno de Estados Unidos que sí investigó ovnis, ¿no? Lo han aceptado varias veces, que se han investigado objetos voladores no identificados. Ojo, ¿no? Que hay registro de objeto volador no identificado. ¿Eso qué quiere decir? De que no se sabe qué era. No era un avión común. Puede haber sido mil cosas, pero nunca se descubrió qué. Por eso es un objeto volador no identificado, ¿sí?
Hablamos también de los científicos nazis que fueron reclutados por Estados Unidos, ¿no? Acá el tema de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, o el nacionalsocialismo, porque nazi es una palabra despectiva creada por la comunidad, por un escritor judío, si mal no recuerdo. Pero el tema del nacionalsocialismo, el tema de los científicos, el tema del comunismo, el tema del robo que hizo tanto Estados Unidos como Rusia de patentes, lo vamos a hablar en un programa especial de eso. Vamos a hablar del esoterismo nazi, vamos a hablar de todo eso y nos vamos a poder explayar mucho mejor. Pero todos sabemos que la NASA fue fundada y fue iniciada y en gran parte potenciada por ex científicos nacionalsocialistas del régimen de Hitler. Primero fue un rumor, luego se confirmó, ¿no? Obviamente. Incluso hay una relación entre Kennedy y el nacionalsocialismo. Bien, acá vamos a tocar un tema muy polémico, ¿sí? Y espero que no toque carne, o sea, es decir, espero que no lo tomen a mal, pero esto era también una teoría conspirativa que resultó ser cierta. Así que voy a tener mucho cuidado con el tema. Se decía que el agua podía cambiarte de sexo. Es más, no solo eso, sino el agua contaminada podría cambiar de sexo. Es decir, que te podrías volver gay si tomabas un agua contaminada determinante, ¿no? ¿Qué ocurrió? El periodista y locutor de radio Alex Jones, que es uno de los máximos defensores de la teoría de conspiración, Alex Jones es muy conocido, ahora más que nunca porque él apoyó mucho a Donald Trump, ¿no? Y también él sacó videos sobre lo que pasaba con el Club Bilderberg y todo lo demás, ¿no? O sea, él era muy metido en eso. Incluso sacó reportajes con documentos, videos y todo lo demás, ¿no? Es muy censurado por muchas personas, pero bueno. Alex Jones, ¿qué ocurrió? Hizo la denuncia de que había un proyecto del gobierno de Estados Unidos para poder convertir a los ciudadanos en homosexuales adulterando su bebida. ¿Sí? Bien. Según él, ¿no? ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué ocurría? Se vertían aguas, o sea, químicos especiales a los ríos, sustancias tóxicas, que convierten a las ranas en homosexuales. ¿Sí? O sea, empezaron experimentando con ranas y volvían a las ranas homosexuales. Luego de una investigación a fondo, porque la comunidad gay saltó, obviamente, ¿no? Se armó todo un escándalo. Se descubrió que sí, que ocurría algo parecido. No exactamente tal cual lo describía Jones, pero en realidad, según un estudio llevado a cabo en el 2010 por investigadores de la Universidad de Berkeley, algunos químicos contaminantes como el pesticida atracina, con Z, atracina, afectaban al sistema endocrino de cada 10 ranas. ¿Correcto? ¿Qué ocurría? Estas ranas provocaban, o sea, estos químicos provocaban en las ranas una secreción descontrolada de estrógenos. ¿Sí? O sea, estos químicos alteraban los estrógenos de las ranas, ¿sí? Y esto los convertiría biológicamente en hembras. Incluso podrían poner huevos. O sea, los convertía, los cambiaba de sexo. Porque era un tema meramente químico. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con el concepto de homosexualidad o transexualidad que se da entre los humanos. No es el único caso tampoco de un químico que cambia así el sexo de una especie animal. De hecho, existieron investigaciones, o es bastante común, en los camarones, en los peces payaso, ¿no? Que alguna alteración externa puede hacerle cambiar de sexo. Pero, pero no existe evidencia aún, ¿no? No existe evidencia ni ningún indicio de que las aguas contaminadas, así como pueden hacer que cambien de sexo los animales, o algunos animales, puedan cambiar de sexo los seres humanos, ¿no? Pero bueno, no estaba tan descabellado lo que decía, ¿no?
Bueno, hablamos también de que el gobierno, la Organización Mundial de la Salud, hace poco denunció, censuró algunas farmacéuticas de que estaban experimentando en África, ¿no? Y se decía de que las farmacéuticas experimentaban con la población negra, con la gente del África. Hoy en día los principios de la bioética son toda una autoridad a la que deben obedecer los científicos antes de poner en marcha un ensayo clínico, obviamente, ¿no? Y más aún si van a haber ya con pruebas seres humanos. Pero sin embargo, a raíz de lo que, bueno, ocurrió con la Organización Mundial de Salud, me hizo recordar de que hace mucho tiempo eh, hubo un estudio sobre la sífilis en 1932 más o menos, ¿no? Y fue el gobierno estadounidense que hizo una prueba, que esto se llama el caso Tuskegee, perdón, Tuskegee, en el que estuvieron implicados 600 hombres negros, ¿no? De raza negra o afroamericanos, como lo llaman ellos, ¿no? 600 hombres de raza negra, que es lo que se ha registrado, ¿no? Podrían haber sido más. El fin del experimento desarrollado por el Servicio de Salud Pública estadounidense, perdón, era comprobar el progreso natural de la enfermedad venérea. O sea, ellos querían ver cómo avanzaba naturalmente la enfermedad, entonces se le inyectaron a una comunidad negra empobrecida del estado de Alabama, ¿no? Donde ahí todavía estaban vigentes en ese año, porque todavía estábamos hablando más o menos de los años 30. En ese entonces todavía eran vigentes las leyes de segregación racial. Entonces se les mintió y se les dijo que serían tratados de forma gratuita, ¿no? Y etcétera. Y no se puso pero o sea, se les mintió porque nunca se les puso ningún control al desarrollo del trastorno. O sea, simplemente se les llenó de sífilis y ya está, ¿no? Ni siquiera se les permitió utilizar penicilina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Sufrieron un montón, murieron varios y contagiaron varios a sus parejas, ¿no? Otra teoría de la conspiración que resultó siendo cierta y que, bueno, es muy parecida a lo que hablamos hace un rato, es que el alcohol envenenado por las autoridades, ¿no? Metían veneno en el alcohol para que la gente respetara la ley seca. En los años 20, en pleno desarrollo de la ley seca, el gobierno de Estados Unidos no podía poner freno, no podía detener, sobre todo en el lado de Nueva York, ¿no? De Boston y todas esas zonas, Chicago, no podían poner freno a la aparición de lugares clandestinos para el alcohol, o sea, no se seguía vendiendo alcohol. Entonces aumentaron las dosis de metanol. O sea, al trago, al licor, le metían metanol. El metanol es una sustancia usada en licores adulterados que puede resultar muy venenosa en cantidades no demasiado elevadas, ¿sí? Entonces, la revista Times, ¿sí? ¿No? La revista Times entrevista a un sujeto, a un químico que contaba a la propia revista Times, o sea, esto está registrado por la revista Times, que por aquel entonces el objetivo era desalentar a los bebedores para que perdieran su afición al alcohol. Pero ni siquiera eso fue suficiente. O sea, la gente moría, pero igual seguían bebiendo, ¿no? Igual seguían, ¿no? Ahora, ya hoy en día la legislación vigente, ¿no? Esto ya regula ese tipo de cosas, ¿no? En Estados Unidos, en Estados Unidos ya no se puede hacer eso, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? En realidad hemos conversado o les he dado las teorías de conspiración más conocidas, ¿no? O sea, las teorías que eran más conocidas y que resultaron siendo ciertas. Hay muchas más, pero hay una en especial que a mí me llamaba mucho la atención porque yo me acuerdo que incluso en los años ya 80 y tantos, incluso 90, aún había gente que se resistía a creer de que esto era real, o sea, aún lo consideraban como algo conspiranoico, ¿no? Y de hecho empezó así, se decía de que el gobierno de Estados Unidos tenía control del clima, es decir, la militarización estadounidense del clima. En la década de los 50, más o menos, controlar el clima era un tema importante en discusión.
Incluso en el Congreso de Estados Unidos hubo varias audiencias, ¿no? Hubieron publicaciones en artículos en la revista Science, Popular Science, Times, etcétera, ¿no? Y eso desde el 58. Entonces, ¿por qué? Porque le preocupaba a los estadounidenses de que los soviéticos hicieran lo mismo. Porque los soviéticos también querían hacer más, algo parecido, ¿no? Lo mismo. Públicamente la modificación del clima avanzaba alegremente, o sea, la amenaza de la guerra climática se estaba minimizando, era un... eh, se decía de que no pasaba nada, ¿no? Por ejemplo, en un comité, estamos hablando de los años 50, ¿ah? En un comité más o menos del Congreso de Estados Unidos, un científico del Estado que se dedicaba a hacer ese tipo de investigaciones declaró abiertamente al Congreso y bajo juramento de que el gobierno, las Fuerzas Armadas no habían logrado casi nada en tecnología para el control del clima. Todo esto era una teoría conspirativa, nada más. Años más tarde comenzaron a surgir rumores sobre la guerra climática en la guerra de Vietnam. Justamente también la revista Science en el año 72 dice o afirma, ¿no? O afirma lo siguiente, dice, durante el año pasado los rumores y la especulación, junto con fragmentos ocasionales de evidencia circunstancial, se han acumulado en Washington en el sentido de que los militares intentaron aumentar la lluvia en Indochina para impedir la infiltración enemiga en Vietnam del Sur. Pero el secretario de Defensa, Nixon Melvin Laird, le dijo rotundamente a un senador que nunca habíamos participado de ese tipo de actividad en Corea. En Vietnam, perdón. Pero no pasó mucho tiempo para que la gente se diera cuenta de que esto ocurrió. A ver, en el 74 se vieron obligados a confesar de que existía un sistema para ya poder controlar el clima. Incluso ahora ya es un tema común en algunas zonas o fábricas o almacenes de autos en algunos lugares del mundo. Existe un permiso especial para que las empresas lancen al cielo, como un cañón, unos químicos para retrasar las lluvias, ¿no? O para generar o fomentarlas. O sea, ya puede ser alterado el clima de alguna manera. Es un poco costoso, pero sí, esta tecnología, o el HARP, por ejemplo, ¿no? Esta tecnología que manda choques eléctricos al cielo para poder alterar el clima, sí es posible, o sea, ya se puede hacer, ¿correcto? Aún de manera muy básica, pero ya se puede hacer. Entonces, no era una teoría de conspiración solamente, sino que era real. Y con esto, bueno, ya se terminarían pues todas las teorías de conspiración más conocidas, porque hay un montón. Por ejemplo, la del chip en tu cuerpo. En los años 90 se decía que era imposible que un chip se pueda meter al cuerpo para controlarnos. Hoy en día se sabe que ya se han desarrollado chips. Incluso, y hay personas que los tienen y los están probando, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado este programa. Era lo que me faltaba cerrar básicamente del programa anterior, que eran algunas teorías de la conspiración. Hay más, hay muchísimas más, pero hay que documentarse bien y ver qué parte era real y qué parte no. Entonces, bueno, ya habrá otro capítulo porque sí, nos han escrito diciendo, por favor, oye, más teorías, o me dicen de que yo soy un conspiracionista y que todas las conspiraciones son negativas y que todo es mentira. Falso, 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 falso. Han habido teorías de la conspiración tan reales que al final resultaron ser comprobadas, como tan fantasiosas que al final no tienen ningún tipo de sentido, como la Tierra es plana, ¿no? Eso no tiene ningún valor ni siquiera científico. Lo del 5G, por favor, hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, con el 5G también hay un detalle. Hay estudios que indican que sí puede generar cierto cáncer, ¿correcto? Sí puede influir en algunas personas, que ese es un estudio que ya mencioné y es un tema que mencionaremos más adelante. Pero ojo, no hay evidencia alguna que el 5G o las antenas del 5G generen el COVID. Por favor, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? No hay evidencia de eso. Así que por favor, el COVID no tiene nada que ver con temas de extraterrestres ni del 5G. El COVID
puede estar relacionado a estados, a temas políticos, que quizá China lo tuvo y lo sembró en Estados Unidos lo sembró en China. Eso podría ser, porque incluso hay más de 100 países, ya hay más de 120 países que han pedido una investigación a la ONU. 120 países han firmado una solicitud de investigación a China para que se investigue el origen del COVID. 120 países, o sea, ya no es un tema de teoría conspiracionista. Los científicos pueden decir, no, pero se originó así, se originó así, natural. El origen puede ser natural, pero el uso que le dan, no. En épocas bíblicas, dentro de los castillos o dentro de las ciudades cercadas, se aventaban cadáveres con enfermedades y cercaban el lugar para que no pudieran salir y lanzaban por catapultas, muertos, contaminados, muertos que estaban ya en putrefacción y llenaban eso ¿para qué? Para que se enfermara la gente. Entonces era una guerra bacteriológica, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero ¿esas enfermedades fueron creadas para eso? No. ¿Pero qué uso se le dieron? Se le aplicó para la guerra. Entonces, yo, y esto es una opinión muy personal, no hay evidencia todavía de que el COVID haya sido creado específicamente para una guerra, pero yo sí creo, y existe evidencia, y los países lo están solicitando, que podría ser de que el COVID, si bien puede tener un origen natural, en teoría, podría haber sido utilizado para otros fines. Yo puedo ahorita volver un virus polvo y mandarlo por sobre a algún presidente de Estados Unidos o algún presidente de cualquier otro país de Rusia, de Transilvania o de donde fuese, correcto, para contaminarlo y generar una pandemia. Y no es que yo haya creado la enfermedad para eso, pero la utilizo para esos fines. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con a qué páginas se ven, a quiénes le creemos. Pero hay que ser siempre discretos y hay que tener mucho cuidado con la información. Ahora, no hay que descartar ninguna teoría conspirativa porque algo de verdad tiene. Algo de verdad tiene y por algo se originan. Por algo se originan. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Recuerden todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Síganos en nuestras redes sociales que ya han aparecido aquí abajito en nuestra barra. Y nada, cualquier cosa nos escriben o compartan los videos porque seguramente hay gente que le gusta. Y mi nombre es Enzo Fernández y estoy para servirlos. Muchas gracias.